Hola a todos los chocuanos, colombianos, comunidad de habla hispana y habitantes del mundo. Les habla Mario Luis Benítez Arboleda y como siempre les invito para que me acompañen en el siguiente set porque quiero presentarles, quiero hablar, quiero charlar, quiero conversar con un chocuano de esos que si yo cambio, el Chocó cambia, denomina chocuano ejemplar. Les hablo de Modesto Serna, un joven que nos ha traído su trabajo y hoy nos presenta una obra literaria denominada Cómo tener un posconflicto exitoso en Colombia. Aquí está. Pero también le acompaña a él una gran experiencia administrativa y académica. Se ha desempeñado como coordinador de la Oficina de Juventud, lo hizo en 1998. Fue diputado del departamento de Chocó, no sabemos en qué año, pero nos lo va a contar. Fue secretario de gobierno del Darién chocuano, también nos contará sobre esta importante experiencia. Fue secretario del Interior del departamento del Chocó y si no estamos mal, en el gobierno de Julio Ibargüen. Fue secretario de gobierno de la alcaldía de Quibdó. Se desempeñó también como secretario de seguridad del departamento y hoy, en la actualidad, acompaña a Giovanni Carlos Alberto Palacios Mosquera, más conocido como Domingo, el gobernador, como asesor de paz y posconflicto del departamento del Chocó. Es abogado de la Universidad Tecnológica del Chocó, tiene una especialización en alta gerencia del Estado y una maestría en conflicto y paz. Además, le acompaña más de 100 conferencias en el tema de posconflicto. Bienvenidos. Modesto Serna es un joven feliz de la vida, un afortunado sin haber nacido con las oportunidades, las he tenido porque las he sabido buscar. Soy el mayor de mis hermanos, terminé mis estudios de bachillerato en noviembre del 97 y ya en enero del 98 estaba matriculándome en nuestra Universidad Tecnológica del Chocó. Me hice abogado e inmediatamente terminé mi carrera de abogados, inicié una especialización en gerencia. Al terminar esa especialización inicié una maestría en conflicto y paz y ya la terminé y mi perspectiva es hacer el doctorado en esta misma línea. He tenido varios cargos administrativos desde el 98. Mi primer cargo fue efectivamente ser el coordinador de la Oficina de la Juventud de Quibdó y actualmente soy el asesor de paz del departamento del Chocó. He tenido el honor de ser secretario de gobierno en varias administraciones en el orden municipal y departamental. ¿Ve en riesgo el proceso de paz con lo que ha sucedido con Santrich? Yo creo que como tal en riesgo no está. Si es un impasse, es algo grave, afecta la confianza, la esperanza, pero de allá a creer que porque un miembro de la FARC, de las ayer FARC armadas, hoy FARC reincorporadas, efectivamente se adopten un comportamiento como el que se dice o se anuncia que en el cual ha incurrido Santrich y expreso que se anuncia porque en mi condición de abogado debo ser respetuoso de no entrar a condenar a las personas si no es con prueba, pero en la medida que eso sea así como se ha venido anunciando, sí afecta la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en este proceso de paz. ¿Cómo está hoy el departamento del Chocó viviendo el posconflicto? El posconflicto hoy en el Chocó, en lo que tiene que ver a la FARC, es decir, esa organización armada que teníamos en otrora, debemos de decir en nuestra condición de asesor de paz,
que efectivamente ya esa preocupación no existe para la ciudadanía. Somos de los pocos departamentos, así tenemos que decirlo, que lo expresamos. No hay disidencia de la FARC en el departamento del Chocó. Entonces, en virtud de estos acuerdos de paz entre gobierno y la FARC, sí que los chocuanos debemos de recibirlo con optimismo y hacer todo lo humanamente posible para que se le dé cumplimiento. ¿Cuántos hombres de la FARC operaban en el departamento del Chocó? ¿Y todavía hay disidencia en el Chocó de la FARC? Disidencia no hay. Efectivamente, dos frentes operaban en el departamento del Chocó, el 34 y el 57, y todos dos efectivamente se desmovilizaron en estos... ¿Hay tranquilidad en el departamento? Sí, señor, por ese lado. Nuestra preocupación hoy es en lo que respecta al ELN, es en lo que respecta a las bandas criminales. Creemos que así como se ha llegado a acuerdos con la FARC, se va a llegar en la mesa de Quito y ya se está de una vez hablando en torno al sometimiento de manera concertada de las bandas criminales. Nuestros abuelos decían que uno tiene que hacer tres cosas en la vida. Sí. La una, tener un hijo; la segunda, sembrar un árbol; y la tercera, escribir un libro. Sí. Usted ya ha escrito tres, tiene 3 obras literarias. Sí. Viene a hacer, o va a hacer mejor, el lanzamiento el día 18 de esta obra, Cómo tener un posconflicto exitoso en Colombia. ¿Qué otras obras le acompañan? Pues en el 2004, cuando era secretario de gobierno del Darién chocuano, tuve la oportunidad de escribir en mis ratos libres un libro titulado ¿Por qué la guerrilla y el paramilitarismo dejaron de ser buenos? Y seguidamente a ese escribí ya ahora recientemente es otro libro titulado El posconflicto y la paz están en nuestras manos, y este tercero que titulado Cómo tener un posconflicto exitoso en Colombia. Me llama la atención por qué los paramilitares y la guerrilla dejaron de ser malos. Dejaron de ser buenos. Sí, sí. Es que eran muy buenos. El título del libro, primero inicio resaltando, reconociendo tu pregunta como extraordinaria, sí. Pero no quiere decir que guerrilla y paramilitares en algún momento han sido tan buenos como para tenerlos colgados en la parte de la casa por donde tú más pasas, ahí en un cuadro. No, lo que quiere significar ese título de ese libro en ese momento del 2004 es que efectivamente es uno de los momentos más agudos del conflicto armado colombiano. Es que se reconocía en ese momento que estas organizaciones armadas al margen de la ley, cuando surgieron, tenían unas ideologías, tenían toda una plataforma, tenían unas formas de actuar que eran menos nocivas en lo que efectivamente se transformaron o convirtieron últimamente. Esos son los ideales, sí, perfectamente, sí. Entonces terminaron haciendo lo que ya todos efectivamente conocemos en el país. ¿Cuál es la importancia de este libro, Modesto? ¿Cómo tener un posconflicto exitoso en Colombia? La importancia es descomunal. Este libro, en el momento histórico en el que nos encontramos, orienta, da líneas sobre qué efectivamente hacer en el país. Es importante darle a conocer a la opinión pública que en el país los referentes académicos en esta línea se cuentan con los dedos de la mano, es decir, son muy escasos. Cuando tengo la oportunidad de ir al contexto nacional a dictar alguna conferencia, por la profundidad con la que hago mis conferencias, en el contexto nacional me reconocen y me incluyen como uno de los que en los últimos años más ha producido académicamente en esta línea, y siento que eso es satisfactorio para nuestra región, que estemos efectivamente ganando sitiales desde el punto de vista académico en este aspecto. ¿Qué muestra este libro y cuántas páginas tiene? Este libro tiene 232 páginas y de manera esencial
lo que le muestra a los colombianos y Voy a abrirlo, colombianas. Sí, claro. Es mío, ¿no? Sí, ese es efectivamente suyo. Lo que muestra es, por ejemplo, cosas muy determinantes. Le dice a la población cuáles son los desafíos que tiene Colombia en presencia del posconflicto. Otra cosa fundamental, le dice a los colombianos y colombianas efectivamente cuáles son los cambios que hay que hacer si queremos tener un posconflicto exitoso. Entonces es fundamental que lo puedan efectivamente adquirir, ojear y consultar, porque se va a encontrar muchas respuestas a interrogantes que se tienen en nuestro país. ¿Y tiene algún costo? El costo de ese libro es de 30.000 pesos, va a estar en muchas librerías del departamento, va a estar en muchas librerías del contexto nacional, en lo que respecta a ciudades capitales. Muy bien, aquí está el libro, ya lo estrené. Hay que apoyar a Modesto Serna Córdoba con este libro, que además vemos que por aquí se menciona la plataforma social Si Yo Cambio, el Chocó Cambia. ¿Cuál es entonces la recomendación a partir de aquí? Yo siento que la recomendación es consultar el libro, efectivamente las líneas que allí sugerimos, valorarlas. En última, cada ciudadano es el que toma su decisión, pero las recomendaciones que allí hacemos las realizamos con la mayor profundidad posible, como por ejemplo le estamos diciendo a los colombianos, uno de los desafíos que tenemos es cómo unir esas dos Colombias, Mario, que hoy tenemos, esas dos Colombias que quedan en evidencia cuando tú tienes la oportunidad de darte cuenta que hay una gran franja de colombianos que tienen Claro que sí. cómo ir y vivir en los mejores sectores de los países europeos, y otra franja muy grande de colombianos que se levantan en el día a día sin tener nada claro que darle a sus hijos, y les toca que colocar un puesto en una esquina, en un andén para vender jugos. Ese es de las dos Colombias, pero también esa Colombia, que esas dos Colombias quedan en evidencia cuando tú miras esa Colombia centralista y esa Colombia periférica. Es de esos mensajes que efectivamente enviamos en este libro. ¿Y cuáles son esos desafíos de este posconflicto? Sí, De los cuales habla este libro. Sí, ¿Cuáles serían esos desafíos que nos esperan? Esos desafíos, nosotros creemos que un desafío es cómo conseguir, Mario, esa paz territorial con funcionarios que tienen una visión centralista, cuando la paz territorial es construcción de abajo hacia arriba, es empoderar a las regiones. Y sin embargo, hoy estamos viendo en los cargos a personas que efectivamente su mentalidad es de seguir en esa línea que venimos desde 1810, país eminentemente federalista, entonces uno centralista. Entonces uno dice, uy, a esto hay que prestarle atención, esto hay que mirarlo con detenimiento. Otro desafío, Mario, es efectivamente cómo conseguir la paz en un país donde hay unos que efectivamente no ganan, sienten que no ganan. Hay sectores en Colombia que sienten que no ganan con la paz. Hay personas que sienten que no ganan con la paz. Pero es tan triste el panorama que hay personas y sectores que sienten que ganan con la continuidad del conflicto armado. Es de ese tipo de paradojas que efectivamente estamos socializándole, que estamos orientando a la población, y que se hace necesario que nos percatemos de ello. Otro desafío, nosotros creemos que en virtud del proceso de paz se va a conocer la verdad, porque esa es una de las características de la justicia transicional: verdad, justicia y reparación. Entonces esa verdad debe efectivamente servir para
colocarle punto final al conflicto para cerrar esa brecha y no para exacerbar los odios, las venganzas, y que esa verdad no vaya a ser una causa que efectivamente haga que se repita este ciclo o esta cadena de conflictos en nuestro país. Es de ese tipo de desafíos que efectivamente mandamos. Nosotros también creemos que en el marco de los acuerdos de paz entre gobiernos y FARC se determinó que era fundamental, Mario, en ese relacionamiento que existe entre Colombia y los Estados Unidos. Nuestro país se comprometió, repito, a sustituir 100.000 hectáreas de hoja de coca, y eso debe quedar reflejado en los estudios que se muestren en 20 de junio del 2018. Allí se está reflejando 2017, pero cuando tú miras la sustitución que se hizo el año inmediatamente anterior es de 18.000 hectáreas, entonces ahí muestra claramente que vamos a quedar con un déficit, que ese compromiso no se va a cumplir, y luego entonces el camino que le queda a Colombia en un escenario de posconflicto es sentarse bajo unas condiciones totalmente diferentes a esas que efectivamente fueron las que movieron ese relacionamiento con los Estados Unidos, y efectivamente manifestarle que ese aumento de hectáreas de hojas de coca en Colombia está íntimamente relacionado con el consumo que se viene haciendo en otras latitudes del mundo y en el mismo Estados Unidos. Entonces, no es que los colombianos y colombianas acá estemos dedicados efectivamente a sembrar la coca, sino que igualmente se debe mirar que en otras latitudes y en el mismo país es una gran franja dedicados al consumo de esas sustancias. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar en Colombia para que tengamos un posconflicto exitoso? Fundamentalmente, para tener un posconflicto exitoso en Colombia hay que hacer muchas cosas, pero la sugerencia que hacemos lo primero es un cambio de mentalidad, apostarle a un cambio del chip mental, Mario. El que no lo pueda cambiar, efectivamente, es que al menos entienda que se hace necesario limpiar el chip mental, porque no podemos pretender pasar del conflicto con las mismas actuaciones que teníamos en el conflicto al posconflicto, porque entonces vamos a tener un posconflicto frustrado. Y el mensaje que mandamos es que se hace necesario un cambio de actitud en el hombre colombiano, se hace necesario un cambio de mentalidad en los colombianos. Repito, eso es fundamental para tener un posconflicto exitoso. No es entendible cómo después de conocer, de leer lo que hizo la abominable figura de la esclavitud y ahora recientemente el nazismo con Adolfo Hitler a la cabeza, tener en el pleno siglo XXI colombianos con mentalidades racistas, discriminatorias, excluyentes. Hombre, eso no deja construir un nosotros. Entonces, usted no le puede estar pidiendo a una persona que contribuya con la construcción de la paz cuando esa persona se siente excluida, discriminada de su mismo país. Ese es de los mensajes que tenemos que tener claro si queremos efectivamente construir un nosotros en Colombia que nos permita una paz duradera. Entonces, ¿hoy Colombia se ha reconciliado o ha perdonado? Yo creo que Colombia está en un periodo de tránsito, una transición. Una gran cantidad de colombianos están efectivamente, ya han perdonado a sus victimarios, otros están en ese proceso y están en todo su derecho. Eso no tiene unas horas o unos minutos o unos meses o años determinados, no, eso es de cada quien, pero como sociedad necesitamos ese perdón para poder dar paso a esa reconciliación y reincorporación. ¿Cuántas víctimas tiene el departamento de Chocó?
departamento de El Chocó en sus directas. Sí, en sus últimas estadísticas registran con 417.000 víctimas del conflicto. Es decir, que el 80% de los chocuanos somos víctimas. Sí, en lo que tiene que ver con hechos victimizantes, es del 80% esa afectación, como ningún otro departamento de los 32 de Colombia. Es decir, el Chocó, en el Chocó fue donde el conflicto armado hizo metástasis, donde se hizo mayor afectación. Y eso es grave. Es gravísimo, gravísimo. ¿Y hoy cómo se recupera esa gente? La apuesta del posconflicto debe estar centrada en la recuperación de ese tejido social. Es fundamental que ese tejido social que fue destruido por esos grupos armados al margen de la ley, en el posconflicto se les dé la oportunidad a que efectivamente esas personas puedan reconstruir lo que era su modo de vida allá en su territorio. Entonces aquí hay que fortalecer las instituciones porque hay una debilidad institucional, no solamente en el departamento del Chocó, sino en el país. Sí. Entonces si no se fortalece esas instituciones, entonces ¿cómo vamos a tener un posconflicto exitoso? Sí, ese es una de las transformaciones que estoy sugiriendo allí en el libro, que es fundamental hacer, porque si nosotros pretendemos pasar del conflicto al posconflicto con municipios débiles, con departamentos débiles, asimismo tendremos como consecuencia lógica un posconflicto débil. Entonces el mensaje que estoy mandando es que se hace necesario un fortalecimiento institucional para tener un posconflicto exitoso. Igualmente es una articulación, Mario. Nosotros a veces creemos que la articulación no se da entre la instancia nacional y la departamental, pero asimismo tenemos que reconocer que esa articulación en muchos casos no se da entre los departamentos y sus respectivos municipios. Para tener un posconflicto exitoso se hace necesario entender y aceptar que así como se exige esa articulación del gobierno nacional con los departamentos, también se debe hacer entre los departamentos y sus municipios y todas sus diferentes expresiones organizativas como consejos comunitarios, resguardos indígenas, juntas de acciones comunales, en fin, sistema de cooperación. En esta restitución de tierra se ha cumplido en el departamento del Chocó y ha hecho que aquellos que alguna vez fueron desplazados por la violencia hayan vuelto. Sí, estuvo la doctora Adib Bonilla. Tengo conocimiento que efectivamente esta dependencia hizo cosas importantísimas en función a la restitución de muchos predios a personas que durante el conflicto se les había despojado, pero tristemente a pesar de tener resultados importantes con la doctora Adib Bonilla al frente de esa institución, recibimos las noticias de que efectivamente ya se fue. Sí, ya se fue. Y no se está haciendo esfuerzos, ya no hay nada que hacer. Sí, ya efectivamente, ya eso es cosa del pasado, ya se llevó a una regional de Antioquia. Pero como en un proceso de paz, en un proceso de posconflicto, se llevan la Oficina de Restitución de Tierras del Departamento de Chocó. ¿Quién entiende eso? Sí, eso es inconcebible, Mario, pero hace parte de la realidad. Aquí se organizaron cadenas de protestas porque no estábamos efectivamente de acuerdo con ese proceder, pero así terminó aconteciendo. Nosotros sentimos que eso es contradecir lo que es la paz territorial, porque la paz territorial es empoderar a los territorios y luego entonces
que se le quiten las instituciones al departamento, eso efectivamente no permite la construcción de la paz territorial, o al menos es un inconveniente grandísimo. Queremos agradecerle, Modesto Serna, por haber estado aquí con nosotros y hablarnos de este libro, cómo tener un posconflicto exitoso en Colombia. Compre el libro, mire. Va a estar en las diferentes librerías y papelerías del Chocó y del país. Bien. Un libro 250 hojitas, ¿no? Sí. Se lo lee uno en un día. Sí, en una noche. Súper rápido y sí. Temas muy digeribles. ¿Y el lanzamiento cuándo es? El miércoles 18 de abril a las 9:30 en el auditorio de la Universidad Tecnológica del Chocó. ¿Invitados? Toda la sociedad chocuana y muchas comisiones del orden nacional. ¿Y este es mío? Sí, totalmente suyo. Pues, perfecto. Ya se lo voy a autografiar y efectivamente. No, ahí mismo el autógrafo. Sí, autógrafo. Bueno, eso, aquí se le un autógrafo de un para chocuano. Mi amigo Mario en tu radio. No, póngale Mario Luis Benítez. Mario Luis Benítez, con es que esto es una marca. Con aprecio para mi amigo Mario Luis Benítez Arboleda. Mario Luis Benítez Arboleda. Sí, porque cuando usted ya sea más famoso, no lo puedo coger. no lo cogemos ya después, entonces tengo que aprovecharlo ahorita de una vez. Perfecto. ¿Sí? ¿Cuántas conferencias? Más de 100 conferencias, mi amigo. En la aldea global. ¿Está en México? Sí, en diferentes. Hemos estado en el contexto departamental, en el contexto nacional e internacional, debutando en este tipo de conferencias sobre conflicto y paz, sobre posconflicto. Y de verdad que nos sentimos muy cómodos en este tema. ¿A quién agradece aquí? Infinidades de personas, la plataforma social Si Yo Cambio, el Chocó Cambia, infinidades de personas. Para uno lograr presentarle a la sociedad un producto de eso es gracias al aporte de muchas personas. Sí, aquí veo fotografías de... ya lo habías pedido, pero vale la pena, ¿no? Aquí veo fotografías de atrás para adelante. Claro, ese fue el lanzamiento que hicimos aquel día allá en el tablazo. Este es gran parte el gobernador, el alcalde de Quito. Ahí estamos compartiendo. Claro. Sí, claro que sí. Vamos a ver por acá. Aquí visitando. Sí, ahí estamos efectivamente mostrando lo que son las hectáreas de cultivos de hoja de coca que fueron presentadas en el último informe por todo el CINCE, que es el sistema de alertas tempranas. Uy, mira que me encontré aquí. Mira aquí me encontré ahí. Álvaro Uribe Vélez. Sí. ¿Qué dice Álvaro Uribe? Pues el castrochavismo en Colombia es una falacia igual al creer que no fue gol de Yepes contra Brasil. Sí, pues sí, el doctor Álvaro Uribe es un... gol legítimo, ¿no? Sí, total. Qué cosa totalmente legítimo. No podía salir Brasil del Mundial. No, exacto, ese era el mensaje de... Las mujeres en Colombia. Sí. Queda Córdoba, está Betty Eugenia, está Vanessa, Maruja Uribe, está Nigeria. No, los nombres son las caras. Vanessa Aguilar, está por aquí también Vanessa. Bueno, hay muchas mujeres aquí. Gracias por el libro, gracias por la entrevista. Gracias a usted, mi amigo Mario. Éxitos. Mario, en tu radio.